tal se nos ve, si sí, si no. Odín, Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Darío Jesús? Buenas noches. Bueno, hoy estás ya recuperado, Odín. Sí, voy mejorando. Bueno, me alegro. Que vamos a ver si el programa este tira un poco, se traba a veces. Joder, yo no sé. Si alguien me puede echar una mano, lo que ocurre es pues que yo antes con el OBS Studio iba todo bien, pero se supone que es un programa para emitir en diferentes formatos, modelos, y aquí que me he pasado al Twitch Studio, que supuestamente es mejor, está más preparado para ello, etcétera, etcétera, los vídeos y bueno, de hecho al vernos ahora la imagen tiembla bastante, entonces Sí, no sé, claro. no lo entiendo realmente, porque este se supone que es un programa mucho más preparado para Twitch, pero bueno, vamos a intentar tirar con el programa de hoy así, aunque tiemble un poco la imagen, porque yo creo que por lo demás es un programa mejor. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien? Aquí andamos. Bueno, hoy más contentos que el otro día, ¿no? Sin baja de última hora. Menos preocupados sobre todo, porque el otro día estuvimos ahí intentando cubrir que no se puede. Esto es como cuando sale un suplente en el fútbol o en cualquier deporte, pues el titular siempre es mejor. Pero bueno, creo que Lo, De maravilla, lo hiciste de maravilla. lo hiciste muy bien, Jesús, lo hiciste muy bien. Además vale. fue un trabajo en equipo brutal. Odín preparó la sección, yo puse el programa y Jesús puso su conocimiento. Fue un trabajo en equipo. Mira, dice Guillermo que es algo de latencia, de conexión. Pero yo no lo entiendo, porque al final la conexión es la misma, el otro programa, no sé, realmente no entiendo por qué. En directo no me pasa, o sea, solo pasa cuando doy paso a Discord, ¿no? Vosotros me estabais viendo, Odín y Jesús, en directo no pasaba, ¿no? No sé. No, y en Discord te vemos fluido, o sea que el salto no se produce en También, Discord. Es el salto de Discord al estudio beta. Y no, Sí, sí, parece. porque en Discord se ve de lujo, se ve perfecto. y no solo de Discord, sino el otro día cuando puse el básquet desde YouTube, también pasaba que tuvimos que cambiar al otro programa. Entonces, hay algo que este programa no digiere bien los vídeos, o no sé, la verdad es que puede pasar, pero bueno, si no se hace demasiado molesto, pues ya nos quedamos aquí, porque si pasamos al otro, se nos caen 2, 3 espectadores. Bueno, en fin, este programa es el Twitch Studio. De hecho, es Twitch Studio Beta versión, ahora lo pongo aquí, versión 0.107.1. Es el Twitch Studio Beta V0.107.1. Y el otro era el OBS Studio, por si alguno averigua algo. Bueno, el otro día además dividimos, ¿no? La década de los 80, Jesús y yo nos lo tomamos con calma y yo creo que es mejor, ¿no? Porque ir con los juegos rápido y tal, igual, además tuvimos mucha interacción en el foro, que hoy está esto un poquito más parado. Claro, no hay sorteo, Jesús, y aquí la gente viene a lo que Vamos viene. a tener que traer un Ultimate todos los días. Joder, macho, de verdad, nos arruináis aquí al pobre Jesús, no puede ser esto, hay que venir de manera totalmente altruista, ¿eh? Esto es muy mal. Bueno, en fin, Odín, ya eso sí que lo sentimos, que no pudimos dar todo el contenido porque teníamos mucho jaleo en el chat, no fue culpa de Jesús en absoluto. No, yo creo que será mejor, que así podemos estar más tiempo hablando de los juegos de cada uno. Y también, pues, hablar, es lo que tú decías, hablar rápido y corriendo de los juegos, pues tampoco, ¿no? Porque hay detallitos y demás, y así damos opción a poder leer los comentarios y demás. Y porque ya verás, porque la década de los 90, la que traeremos la semana que viene, la tendremos que partir en 2 o 3 partes, porque hay más de 20 juegos. Ya. O sea, que ya lo hablaremos tú y yo para ver qué hacemos si dejamos algunos fuera, los reducimos a 2, 3 secciones, bueno, ya lo veremos. Además que hay que decir, Odín, que el próximo lunes no podemos hacer programa porque tienes unos pequeños problemas de logística, entonces ya estamos mirando si la cambiamos el programa de lunes a
martes o cambiamos la sección de día y la hacemos el jueves. Ya os iremos informando, pero bueno, todos los enamorados y parejitas podéis quedar a cenar tranquilamente porque no vamos a hacer programa y no vamos a interferir en la vida afectiva de nadie. Así que podéis disponer del lunes 14 completo. Que además es mi aniversario también con mi señora, entonces pues igual hasta me viene bien, Odín. Muy bien. Ganar los puntos, Darío, ganar los puntos. Ganamos ahí. Bueno, a ver, ¿qué nos vamos contando hoy? Pues nada, hoy traemos los juegos de la última década de la última mitad de la década de los 80. Y si quieres ya, pues ya vamos al lío. Venga, pues vamos que al empezamos lío. con un juego mítico. A ver, nos apilo ahí en la parte derecha y vamos a empezar con un juego mítico que es el de otro mito, ¿no? Vamos a ver si voy poniendo... El Mike Tyson Punch-Out, de la saga Punch-Out. Una maravilla. A ver. Ahí lo veremos. Ahora lo vamos a ver ya por aquí. Mike Tyson's Punch-Out, de la NES. De la NES, exacto. El tercer juego de la saga de boxeo de Nintendo y el primero lanzado para consolas, esta vez para la NES, la Nintendo Entertainment System, la Nintendo, la típica, la Nintendo. Sí. Una de las más queridas de la historia y la que daba comienzo a la tercera generación de la industria junto a una desconocida Sega Game Mill, que se llamaba. Que se vendió en Japón, bueno, no tuvo mucho éxito, pero fueron las dos primeras que se consideran de la tercera generación de consolas. Mírala. Aquí la tengo. Ahí, anda. Uy, va. Tienes ahí. Bien cuidadita. Como nueva. Como nueva. Ya te digo. Y es una de las más vendidas aún hoy en día, con casi 50 millones de consolas vendidas. Está casi en el top 6, top 7 de la historia de videoconsolas aún. Locura. Con juegazos míticos, pues como el Mario Bros. Que también es uno de los más vendidos de la historia. Claro. Ahí está. Claro. Anda, mira, me está diciendo Ergonomics que para activar o desactivar el modo de baja latencia en el canal de panel de control, preferencias, transmisión. Permitidme, perdonadme, chicos. Sí. Vamos a ver. Panel de control, menú desplegable. Vamos a ver. Archivo, editar. Joder, es que a mí no me sale el panel de control como tal. Panel de control. Es que a mí no me sale un lugar donde dice... Me sale mesa de mezclas, escenas, archivo, editar, ventana... No, a mí no me sale lo que es panel de control, macho. Hola Daniel, hola Juan Carlos. Estamos viendo que es que aquí tenemos algún problema de continuidad de vídeo y me estaba sugiriendo el amigo Guillermo Ergonomics cómo poder solucionarlo, porque el vídeo va no va muy continuado. Entonces menú desplegable, preferencias, transmisión, ya, pues no sé si lo voy a encontrar. Bueno, perdonadme, seguimos y si no pues lo busco después. Estoy mirando a ver lo de lo que dice y no lo encuentro. Perdón. ¿Le damos? Sí. Bueno, se ve un poco, sí que se ve un poco temblando, pero bueno, se ve relativamente bien. Ah, una cosita. La sección fue perfecta, pero hay un dato que hay que aclarar un poco. El personaje que utiliza el jugador de Punch-Out, que se llama el Challenger, como bien dijo Jesús en el primer juego, luego a partir del segundo ya se llama Little Mac. Le cambiaron de nombre luego. Y es un personaje emblema también de Nintendo, los juegos de lucha, que nos acompañan en todas las sagas Punch-Out. Incluso lo podemos tener en juegos como el Super Smash Bros. de la Nintendo Switch, que también sale, por ejemplo, o de la Nintendo DS y demás. O sea, que es un personaje muy querido por la comunidad de Nintendo y nada, aclarar eso. Aunque todo fue perfecto, el detallito es eso. Bueno. Demasiado poco, ¿no? La verdad. Y tanto. Sí. Vale, bueno, pues... Y nada, pues en el juego que estamos viendo, pues nada, salía el campeón del mundo de los pesados, Mike Tyson, como jefe final, al que te enfrentabas pues si ganabas a todos los demás rivales, como estamos viendo. O sea, era el enemigo final. Exacto.
Tú ibas con Eso. el Little Mac, con el personaje del que estamos hablando, y el jefe final pues era él. Sí, sí. Y bueno, es considerado uno de los mejores juegos de Nintendo por su jugabilidad, por sus gráficos y también por su dificultad, que en los juegos de la época pues se llevaba mucho eso, que los juegos no eran muy fáciles la mayoría. Y Ajá. solo se comercializó durante 3 años, del 87 al 90, que fue lo que duró el contrato con Nintendo de Tyson. Luego ya no se pudo comercializar más ni hacer más tiradas del juego ni nada porque se acabó el contrato. Es curioso. Incluso así se siguió vendiendo y casi llegó pues casi a los 2 millones de copias. Fue una locura. Fue Jolines. una locura. Para la época, tela, ¿no? Pues sí, ahí lo vemos. Y Mario hace de árbitro ahí. Sale ahí Sí, haciendo sí, sí, de... sí. Jo. Es muy curioso porque Mario también sale en el juego como árbitro, pero no debería haber salido ya que uno de los desarrolladores del juego lo añadió como broma, ¿vale? Anda. Y lo obligaron a quitarlo, pero incomprensiblemente cuando el juego salió, presente en el juego. Qué bueno. O sea Aunque sí que ya fue eliminado en sagas posteriores, en el juego salió. Y sí, sí. Ya, Qué Ahí bueno. vemos la imagen otra vez. Mirad lo que dice aquí mi primo Quique. En este juego hay un Con la truco. portada, qué bonita. Sí, sí, la he puesto, digo, mola mucho. Sí. Dice mi primo, en este juego hay un truco para tumbar a cualquier rival de un golpe. Creo que era cuando guiñaba el ojo uno de los del público. Ahí va. Ostras, macho, me he quedado... ¿En serio? Sí. Puede ser, hostia, no. El detalle este se me escapa, pero puede ser, porque en estos juegos siempre habían truquillos así y demás. Vaya tela. Vaya Qué tela. bueno. En estos juegos los rivales pues funcionaban con patrones, ¿no? Iban aumentando dificultad, pero cada uno tenía un patrón, ya sea de golpeo, de movimientos o demás, pues en el que intuías tú cuando podías darle el KO o no. Y puede ser que sí. Bueno, Además, estos trucos y estas cosas así peculiares se llaman huevos de Pascua Exacto. literalmente Easter eggs Los en easter eggs, inglés. Y sí, y bueno, como comentaba Odín, pues los desarrolladores a hacer los introducen incluso en contra del criterio de las empresas para las que trabajan, ¿no? Y luego pues se descubren, otras veces no. Luego ya de estos huevos de Pascua a veces se hace incluso literatura, ¿no? De que introducen 3 o 4 para que la gente los vaya descubriendo con el tiempo, pero era muy típico de esta época, bueno, sobre todo con los juegos que tenían teclado, ¿no? Que la gente iba probando combinaciones de teclas para ver hasta que descubrían, o bueno, alguien de la propia compañía los soltaba por algún medio, ¿no? Por entonces no había redes, con lo cual era un poco el boca a boca o alguna revista que comentaba los trucos y se terminaba sabiendo. Sí, de esto que decían, oye, jefe, si me despides, que sepas que he dejado huevos de Pascua en 17 juegos y te voy a buscar la ruina. Bueno. Me hemos pillado. Los passwords, ¿no? Que se usaban mucho antes, ¿no? Los Sí, códigos. los códigos. ¿no? Los códigos. Sí. Bueno, Andrés Correcto. Vareiro llega por aquí, sí señor. Buenas noches, hombre. Mira, ahora sale en el chat lo que os decía antes. Los que tengáis Amazon Prime, ahí en ese link está ahí como vincularlo con la cuenta de Twitch y no cuesta nada. Voy a ver si me acerco un poquito más al micro, sí. Bueno, pues el Mike Tyson's Punch Out, que yo sí que me acuerdo de cuando era pequeño, que fue un juego que como muy mítico, ¿no? Con mucha mística. Sí, sí, fue un juego miticazo y aún hoy en día para muchos es el juego de boxeo más querido y valorado de la historia. Sí. Para muchos fricazos de los videojuegos aún lo es hoy. Y si me pinchas la imagen 22, que lo veremos ahora en persona jugando. Vamos a ello. Haciendo un poquito de Sí, colaborando con la promoción del juego, también jugando en una de las salas de Fox Sports. También lo vemos en el programa ya más recientemente Tonight Show de Jimmy Fallon. O sea que el juego pasan las décadas y sigue acompañando al bueno de Tyson allí donde va. Joder, fíjate, no cabía ni en la silla el tío, Efectivamente, estaba a punto de decir lo mismo. Lo que había. Tenía unos pectorales como Samantha Fox, madre del amor hermoso. Esto era... Joder, fíjate. Bueno. Pues nada, dicho... Pues nada, para terminar rápidamente, sobre el juego decir que el contrato con Tyson lo consiguió el mismo presidente de Nintendo América negociando con Tyson. Después de asistir a un combate suyo, quedando tan fascinado que hizo lo posible pues para al final conseguir su participación en el juego. Ah, fíjate. O sea, un pez gordo, Qué grande.
Sí se negociaba. Manda más. Sí. Bueno, pues muy curioso este dato, Odín, sí señor. Pasamos. Venga, pasamos al próximo. Exciting Boxing. Claro, Ahí va. Este no me suena de nada. este es Exacting Boxing, un juego que solo se lanzó en Japón para la consola Famicom, que es lo que es la NES, la Nintendo, la que hemos visto ahora, pero japonesa. Ah, Creo que por cuestiones de derechos y demás no podían tener los mismos diseños ni el mismo nombre en unas zonas o en otras. Creo, tampoco no estoy muy curioso. puesto. Y bueno, y ahora os cuento un poco para que entendáis la imagen. Bueno, se llega a entender, pero bueno. Es otro juego creado también en el año 87, pero solo para Japón, como os decía. Para la NES japonesa, Famicom, que es Family Computer en inglés. Y el juego venía con un saco de boxeo hinchable y este saco pues tenía unos sensores conectados ostras, a la consola. qué bueno. Sí, y debías pegarle al saco en la zona de los sensores para puntuar y así ganar el combate. El saco era el mando, más que nada. Anda. Me parece. Y vamos a verlo en el vídeo. ¿En serio? En serio. Y esto es del año 87, flipas, Joder, macho. Estaba muy bien, ¿eh? Sí. Es una buena fricada, Joder. Inauguró toda una generación de periféricos esto, porque realmente hasta entonces, pues básicamente los juegos se jugaba bueno, había algunos que tenían un mando particular y tal, pero se jugaba básicamente o con una especie de teclado o las consolas, ¿no? Perdón, los ordenadores de la época. Claro, una pistola, eran como, pero esto era un periférico ya de un tamaño grande. Muy curioso. Sí, señor. ¿Estáis viendo el vídeo vosotros ya o no? No, es que no. estaba yo tan en Vale, ok. No, es que estaba yo ensimismado, tío. Vale, no, perdona, sí, está bien, que hay mucho contenido en la imagen. Siempre he intentado poner pues la consola, la portada un poco, el juego, si lo he encontrado, como puede ser el cartucho o tal, para que, para verlo todo un poco, ¿no? Que también mola. Ahí va. Una chica anunciando el ring, esto... Las Ring Girls. Sí, madre mía. Adolfo contra Zapata. Y bueno, como vemos todos sobre el rival, le pegaba todo el saco. Sí, nombres muy mexicanos los nombres, ¿no? Tal cual. Esto podría ser el iberoamericano de alguna de las organizaciones, seguro. Sí. Ostras, macho. Y los efectos visuales, este no es el vídeo mío, este no soy yo. Cuando te comes el guante solo lo ves rojo. Bueno, el juego en sí se veía bonito, pero bueno, tampoco pues era poca cosa. Tenías que ganar a unos cuantos rivales en un modo de versus y también tenía algún modo de entrenamiento para mejorar atributos como fuerza, velocidad, pero poca cosa más. Ah, mira. Que sacar de este juego. Mira, y dice Andrés también sacaron la misma serie que se quedó en 2, también sacaron uno de motos, que lleva como una moto hinchable y el manillar es el mando, que ya lleva su cable también conectado a la consola y era como una moto hinchable, que también era Exciting Bike o algo así se llama también. Bueno. Dice Andrés que como nuestra Mega Drive, que en Estados Unidos era la Sega Genesis. Exacto, la Genesis, sí. Sí, ahí el otro día comenté acerca de unos documentales que están disponibles en Netflix que hablan sobre esto y justo hablan sobre el directivo norteamericano que contrató Nintendo para conseguir conquistar el mercado, otros mercados que no fueron el japonés y que decidieron incluso justo lo que ha enseñado Odín, ¿no? Desde cambiar el color hasta cambiar las formas de la consola, siendo el hardware el mismo, prácticamente el mismo, pero que decidieron varios cambios que afectaban un poco a los gustos y entonces en Estados Unidos comenta un poco que querían hacerla como más, darle un aspecto como más profesional, ¿no? Y menos pues eso, un chisme con colores de juguete, ¿no? Rojo y blanco, ¿no? Entonces que le dieron el toque grisáceo y tal, que luego eso se ha convertido un poco incluso en tendencia durante muchos años. Todos los PCs domésticos tenían ese color grisáceo, ¿no? Y nadie sabía por qué. Bueno, pues es un poco por eso, ¿no? Darle un poco el aspecto como más profesional o más de alta gama, ¿no? Le quisieron dar ese toque y fíjate, el marketing llega hasta esos detalles, ¿no? De cambiar literalmente la caja de plástico en la que va metida el hardware, ¿no? Qué curioso. Sí.
Bueno, y Andrés ahí haciendo un comentario de mala leche, ¿no? Falta un filipino para que sea un título iberoamericano. Y un noruego nacido. Si es que tenéis una mala leche, luego que nos dan tirones de orejas desde muchos ámbitos. Y es que, de verdad. Bueno. A ver, no, pero a mí este juego me ha parecido curiosísimo, macho. Y lo del detalle del hinchable y demás, de verdad que me ha dejado flipado. Sí, guapísimo. Guapísimo. Muy chulo. Bueno, más. Bueno, otro nombre conocido. Fight Night. Hombre. Ahí está. Fight Night, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está. Del Atari. De Atari 7800, otra consola histórica también. Sí, Diseñado en el 85 para jugar en ordenadores como Apple II o Commodore 64, fue lanzado 3 años después para la consola Atari 7800, que también formaba parte de las consolas de tercera generación. Y nada, la Atari pues fue una consola que tampoco tuvo mucho éxito, ya que competía con NES o Sega Master System, que lo petaron bastante más y solo publicó 59 juegos, entre ellos algunos históricos como el Fight Night, que fue muy conocido. Aunque bueno, no es uno de los mejores juegos de la época de boxeo, la verdad. Ya. Voy abriendo vídeos, sí, perdón. Jesús. En los juegos en los que vimos el otro día, incluso los gráficos son mejores que estos. Si os fijáis, el otro día vimos juegos que ya tenían un grafismo mejor que este, que es de años, de 3 años posterior a algunos de los que enseñamos el otro día. Y es verdad que no, los de Atari ahí no estuvieron. Atari, no sé si lo sabéis, pero en esta época perdió una auténtica millonada de dinero con un juego que compraron la licencia de ET. Y perdieron una auténtica burrada de dinero y prácticamente eso arruinó la compañía, y el resto de desarrollos pues tuvieron que tirar casi con lo mínimo, ¿no? También un poco la obsesión de mejorar siempre una consola y no confiar en el producto que ellos mismos sacaban, porque tienen muchos modelos, demasiados modelos. Y eso también creo que fue una putada para ellos, tener demasiadas consolas, ¿sabes? Como esta, que sí que es querida, como casi todas las Ataris, pero ya, como vemos, pues no dio mucho de sí. Mira, dice Quique por aquí que los juegos de ET acabaron. Hay un documental incluso sobre esto que está comentando Quique, es un detalle muy bueno. Y es que la producción fue tan horrible que no sabían qué hacer con toda la cantidad de juegos que habían producido, y entonces, como no tenían sitio suficiente en el almacén, los enterraron en el desierto. Hombre. Y años posteriores hubo una misión de una compañía que se dedicó a buscarlos y encontraron el agujero donde los habían enterrado. Eso me lo había Hicieron contado, un documental de aquí. Me lo había contado Sí. aquí Pupitín. Es una fricada eso, sí. Me lo había Muy contado bueno. aquí Pupitín y Koch también. Mira, lo estaba preguntando justo Koch McGuinness si es el juego que enterraron las copias en un... Sí, ese es. Sí, joder, fíjate. O sea, no es este, es el otro del que hablábamos, el de ET, no es este no en concreto, pero el de ET, sí. El de ET es el que enterraron porque produjeron demasiadas copias y era imposible, básicamente. Llegabas a un punto del juego que no podías continuar avanzando. Y fijaos, los menús empiezan a parecerse un poco a los menús pues que estamos acostumbrados, ¿no? De aplicaciones modernas, ¿no? De menú principal, seleccionas arriba, entonces vas bajando por las opciones, mientras que el resto que habíamos visto para llegar al juego eran más como los arcade, ¿no? De selección, no era... Sí. Era bastante curioso. Ya más evolucionado. Dice aquí, bueno, además de Andrés Baleiro decirnos los boxeadores tan tremebundos que salían en este juego, nos dice aquí Jos Gómez una cosa que yo quería que la respondierais ambos, sobre todo Jesús. Dice, bueno, los juegos de Atari eran todos bastante malos. Bueno, Atari es curioso porque fue una compañía pionera y es cierto que quizá, bueno, comentaba un poco Dean, ¿no? Se diversificaron mucho, hicieron cosas un poco raras, tuvieron un momento que trabajaban para otros y luego no, dieron como muchos bandazos. Yo creo que a nivel de estrategia, tampoco soy un gran conocedor de la compañía en sí mismo, pero sí que es cierto como que dieron muchos bandazos a nivel de estrategia, ¿no? Sin embargo, pues mira, hace 2 o 3 semanas fui a una tienda y me encontré una camiseta con el logo de Atari, ¿no? Con lo cual es algo, lo que es la marca en sí misma sigue siendo algo icónico, pero es cierto que los juegos tenían una lógica. Fijaos el que ha enseñado Dean hace un segundo, ¿no? Comparado con esto, ¿no? Que vuelve a aparecer otra vez, pues eso, juego de principio de los 80, cuando en realidad es ya posterior, ¿no? La verdad marca, que... La marca es mítica, ¿no? Atari, joder. Sí, totalmente.
Sí, Es una marca mítica y es tan querida y histórica por ser pionera en muchos ámbitos, ¿no? Pero es lo que decimos, no supo evolucionar bien, dio bandazos, no tenía muy claro la línea que seguir. Desarrollaba muchas consolas diferentes y no, pues eso. Y Nintendo sí que tuvo las ideas mucho más claras, supo más bien por dónde ir y Atari pues se quedó en ello. Pero ya te digo, es tan querida por eso, por ser la pionera en muchos aspectos de los videojuegos. Sí. Y bueno, saludamos a Junior también, que dice: el del gorro con bigotes, el maestro longaniza del Chavo del 8. Bueno. Aquí vemos dos personajes, pues este fue el juego el primer juego de boxeo en poner un editor, que tú podías crear tu boxeador, cambiar la cabeza, el cuerpo y poco más. Pero bueno, fue el primero en añadir un editor. Algo es algo, sí, lo y veíamos el primero... en el menú, Jesús, perdona. Sí, no, tranquilo. Y el primero al que se le ocurrió poner a un boxeador con gafas. Sí, está claro que el desarrollador que lo hizo no lo pensó muy bien. Una idea muy curiosa. El boxeador con gafas. No es un simulador de boxeo que digamos, no. No, la verdad es que no. Bueno, pues muy curioso también, porque es una consola... Y para terminar de hundir un poco más en la miseria el juego... Pues decir que las críticas tampoco lo dejan en buen lugar, ni por su jugabilidad, que dicen que era pésima y frustrante, muy frustrante. Además que los golpes especiales solo los puede efectuar la computadora, el jugador no. Joder, pues menuda. Es un handicap. Sí, es súper fuerte. Es cosa rara. Bueno, pues nada. Pasamos del Fight Night, entonces. Es un simulador de boxeo de youtubers. Buenísimo. Hostia, Coq. El de referencia. Hostia, macho. Qué bueno. Coq, que luego nos tiran de las orejas. Ay, Dios. Mira, dice Josh también, me acuerdo del Atari 2600, se veía desde arriba y parecían dos cangrejos pegándose. Es verdad, el que vimos el otro día, ¿no? Hace 2 semanas sí, lo vimos. Contigo, sí, Odín, sí. Qué curioso, sí, es verdad que les veías así desde una perspectiva un poco rara y... Bueno. El que la mayoría se piensa que es el primer juego de la historia, pero como dijimos aquí, no lo fue. Fue el segundo. No, porque buscaste ahí hasta la extenuación. Y venga, pasamos al otro. Sí, venga. Es otro... Final Round. Este es mitiquísimo, ¿eh? Sí. Pues aquí tenemos The Final Round, juegazo de arcade de 1988 también. Como vemos, la última mitad de década dio para bastante en lo que a juegos de boxeo se refiere. Sí, ojo que este ya es otra cosa, ¿no? Por los dos lados de la recreativa, digo. Exacto. Nos dice Andrés aquí que un juego cree que posterior a esto, para las arcades, que era la leche, súper divertido, el Best Bout Boxing. Yo no me acuerdo. ¿Puedo buscarlo? Yo no. Lo buscaremos. Best Bout Boxing. No me suena que lo tenga. Y mira que tengo más de 20 juegos de los 90 y este no me suena, ¿eh? A ver. Es del 94, lo he encontrado yo. Pues sí, de la compañía Jaleco. Arcade también, sí, del 94. Sí que lo tenía ya. Sí, este también hablaremos de él en 1 o 2 semanas. Vale, perfecto. Aquí en este Final Round, bueno, a nivel técnico ya podéis ver que no tiene nada que ver, sobre todo justo con el anterior, ¿no? O sea, las capacidades en este caso de los arcades obviamente estaban muy por encima de las consolas domésticas, pero aún así la diferencia es abismal y en realidad no les separa mucho en tiempo, ¿no? Pero aquí ya se nota una siguiente generación de arcades en las que pues las tarjetas gráficas se incorporaban, tenían muchísima más capacidad. Y desde luego el nivel de colores eran mucho más potentes, sí. Ahí lo vemos, su portada con la máquina, con su máquina. Yo me había gastado mucho dinero en esta máquina, lo recuerdo perfectamente. Sí. A ver, vídeo hay también, ¿no? Sí, y os voy contando un poco. Pues nada, publicado el 88 para la conocida empresa japonesa Konami, en el que compites para subir posiciones hasta disputar el campeonato del mundo de la Konami Boxing Association. Cuidado. Otra de la lista. Y nada, pues el juego es el típico arcade, juego veloz, divertido, con buena jugabilidad.
al principio es bastante adictivo, aunque cuando aprendías un poco algún que otro truquillo, pues se hacía algo aburrido. Pero bueno, es muy recordado y querido por ser uno de los juegos más jugados en los salones recreativos. Y para mí es un juegazo, la verdad. Del 88, ¿eh? Esta perspectiva, para los que conozcan también otros juegos tipo de lucha y tal, es justo la misma perspectiva que luego se utilizó para otros juegos, por ejemplo, de wrestling, ¿no? Es idéntico. Los personajes se mueven, por así decirlo, moviendo el ring alrededor. En realidad los personajes siempre están como centrados y van cambiando de plano. Tienen esto a nivel técnico se hace creando como 8 figuras del mismo objeto, simulando 3D. Obviamente todavía no tenían 3D, capacidades 3D en este caso, entonces se simula según vas girando. Y la verdad que en términos de calidad gráfica, ya veis, justo con el anterior que acabamos de ver hay una diferencia brutal, ¿no? La noche y el día, ¿eh? Nada que ver, y están desarrollados del mismo año, ¿eh? Aquí hasta el público tiene sus detallitos, ¿eh? Uno ahí comiendo palomitas estaba, otro... Joder, es que es otra cosa. Los fotógrafos... Aquí se puede entender un poco lo que decíamos con Jesús antes de lo que era Atari y cómo evolucionó y cómo iban evolucionando los videojuegos en general. O sea, que se quedó muy, muy, muy atrás. A 2 velocidades, ¿no? Diferentes. Exacto. En esta época ocurría mucho también que las compañías, por ejemplo, como Konami, hacían una versión super, por así decirlo, para los arcades, que obviamente tenían unas capacidades, y luego eran muy buenos adaptando eso a las consolas domésticas, ¿no? Lo cual que puede parecer muy sencillo quitar cosas a algo, un producto terminado, en términos de construcción de un videojuego es muy, muy difícil. Es decir, una cosa que ya has hecho con unas determinadas capacidades, ser capaz de adaptarlo a una consola que tiene la mitad de capacidad de proceso, que tiene una tarjeta gráfica completamente diferente, es algo muy difícil. Y sin embargo, Konami se hicieron expertos en esto, ¿no? Lanzaban un videojuego de fútbol que en la máquina arcade era auténtica una locura, ¿no? Y luego eran capaces de adaptarlo relativamente bien a la consola, ¿no? Y eso básicamente los lanzó a construir juegos en todos los ámbitos. Estos pegaban a todos los palos. Hablábamos antes de Atari, que parecía como que no tenían una estrategia muy definida, pues ellos justo hacían lo contrario, ¿no? Nosotros sacamos el Prime, por así decirlo, el juego Prime para consola, para arcade, y luego lo reducimos manteniendo lo máximo posible de capacidades y a nivel visual para las consolas domésticas. Lo hicieron muy bien. Es que engancha el gráfico, el grafismo de este juego y el movimiento y tal. Y yo he jugado a todos los juegos que estoy trayendo aquí en el canal, he jugado. La mayoría con emuladores, eso sí. Bueno. Y este es el que más ratos me he estado jugando, ¿eh? Sí. Confesiones aquí. Sí, sí. ¿Y quién no lo ha hecho? Sí. Mira, dice Josh, del 85 al 95 era todo magia. Magia. Todo, los juegos, la tele, las series, la verdad es que sí. Las películas, efectivamente. Esto que hemos visto ahora, el efecto en videojuegos, de 2 juegos prácticamente construidos a la vez, y que incluso, pues eso, la diferencia es abismal, ocurría también en el mundo del cine, ¿no? Yo tengo una película fetiche mía de pequeño, que era Flash Gordon, y recuerdo que de pequeño me pareció increíble, luego la vi de mayor y es malísima, se ven hasta los dedos sujetando las naves prácticamente, ¿no? Y lo piensas y en realidad esa película se hizo casi 6 años posterior a Star Wars, ¿no? Y dices, wow, pues está claro que unos hacían una cosa y los otros hacían otra diferente, ¿no? Pues en el caso de los videojuegos pasaba un poco igual, ¿no? Había gente que apostaba por una calidad brutal y un desarrollo de producto muy, muy, muy con mucho detalle, y había otros pues que sacaban videojuegos pues porque había que sacarlos, ¿no? De la tendencia al momento. Esa era la de Queen, Jesús. Sí. Si la veis, lo vais a sufrir, ¿eh? Si la veis de nuevo, no. No, porque ha envejecido muy mal. Es esto que decimos. Que no, hombre, que esas películas hay que verlas con mentalidad de la época, mentalidad abierta, pues como si ves la de, yo que sé, Godzilla contra Frankenstein o del cine de estos japonés de los años 60 y 70, y Harryhausen y esta... Eso hay que verlo con una mentalidad abierta, diciendo, hombre, yo no puedo esperar lo que veo ahora en el cine en 3D, que me falta oler los pedos de los protagonistas, como, joder. Pero bueno, sí, a veces... Pues muy, muy guay este juego, de verdad os lo digo. Sí, este juego supera a muchos juegos de boxeo que hay hoy en día de móvil, por ejemplo, que son basura. Tal cual. A ver, aquí comentarios, nos dice Andrés, yo ahora menos, pero tengo los emuladores de las recreativas quemadísimos.
casi enloquezco. Bueno, yo tengo ahí la Super NES que en cuanto pueda, la pequeñita, me voy a pegar buenas viciadas en cuanto, bueno, en cuanto pueda, en cuanto deje Twitch y mande el boxeo a tomar por culo, porque hasta entonces no tengo tiempo. Así que, bueno, pues nada, sí, reírte, como dice Josh. El planeta Mongo, dice Cock McInnes. Es que, claro, si nos ponemos aquí a recordar, pues nada. ¿Otro juego, Odín? ¿Tenemos alguno más para hoy o este ya era el penúltimo? ¿Cuál era? Sí, tenemos un par de juegos más aún. A un par de ellos. Venga, vamos a por... No, un par de juegos especiales. Ah, sí, vale. Primero, el Boxing Manager. Muy bueno. Pincha. Cuidado que entramos en los juegos. Ahí está. Pues aquí vemos el Boxing Manager. Te traigo el 1 y el 2, ¿vale? Y hoy no traigo vídeos porque no he encontrado vídeos. He hecho pantallazos mientras jugaba, ¿de acuerdo? Y nada, pues os hablaré de él. Aquí lo tenemos. Del 88, sacado para más de una consola como podía ser la Spectrum. Y es el primer simulador de gestión de boxeo, desarrollado en el 87 y publicado un año después. En el cual te metes en la piel de un manager de boxeo y gestionas la carrera de tu púgil. Eso era algo novedoso. Boxeo era novedoso. Si me pintas de imagen 30... Si en vez de ser Mohamed Ali quería ser Angelo Dundee, ¿no? Para los que su aspiración fuera ser entrenador, ¿no? Aquí bien vemos que puedes editar el nombre. Manager Odin King es... ¿Qué te parece? Y nada, pues lo que te decía, tienes que poner el nombre al manager y al púgil, elegir peso y empezar la carrera. Podrías comprar un gimnasio, contratar un entrenador, entrenar a tu púgil para mejorar sus atributos, organizar combates. También puedes dar algunas instrucciones entre asalto y asalto. Todo, pues mientras tu pupilo va subiendo posiciones en el ranking y consigue proclamarse campeón del mundo. ¿O no? ¿O no? Ostras, ¿O no? qué maravilla. Y Mira, nada, pues funcionaba como muchos de los juegos de la época en ordenadores, a base de comandos. Le dabas al número o letra, entrabas al menú correspondiente y lo mismo para interactuar pues en los diferentes sitios del juego. sí, dice Andrés, se ha emocionado. Michael Spinks en la portada. Y Josh dice que sí, para mejorar sus atributos. No sé si le ha sonado mal o no sé, en fin. Hay que vigilar con lo que se dice. Sí. Esto, Jesús, lo de los comandos, como dice Odín, era común, ¿no? En este tipo de juegos de la época. Claro. Bueno, aquí estamos hablando del Spectrum ZX, con lo cual no era una consola ni un arcade, entonces, claro, la mayoría de las cosas que se podían hacer, todavía no había periféricos apenas para esos ordenadores domésticos, entonces la mayoría de los comandos eran siempre vía teclas, ¿no? Incluso la mayoría de estos juegos se jugaban con una combinación que los que estemos aquí de la generación seguro que la recuerdan, o bien WASD, ¿no? Que son la posición de los dedos puestos en cursor, o QAOP, ¿no? Con Claro. espacio, se jugaba con ese tipo de combinaciones de ordenador para poder distribuir los dedos, ¿no? Y moverte con agilidad, ¿no? En algunos casos. Pero muy divertido. Aquí hay una cosa que se ve en la imagen pequeñita que ha puesto aquí Odín, y es la elección de colores. A ver, no es que hayamos perdido calidad, es que estamos hablando completamente de un dispositivo que no tenía nada que ver con el que hemos visto anteriormente, que eran máquinas recreativas, ¿no? Con un hardware que se construía ad hoc para la propia recreativa. Aquí los Z Spectrum, si no recuerdo mal, tenías que definir, aparte del blanco y el negro, tenías que definir 4 colores. Por lo tanto, todas las texturas tenías que utilizarlas la combinación de colores. Esa parte que se ve como rosa en la imagen en realidad es una mezcla de textura blanco-rojo y entonces así conseguían combinar colores. Pero la realidad es que el número de colores estaba muy limitado a la hora de construirlo y, como veis, pues obviamente la calidad del gráfico no tiene nada que ver con la anterior, pero es por una razón, es que hablamos de un ordenador doméstico que alguien podía tener en casa por una cantidad X de dinero, mientras que lo otro hablábamos de un producto final que estaba en los recreativos. Ya. Totalmente lógico. Oye, una pregunta de Coq que os hace a los dos. ¿Han existido managers de boxeo así posteriores, mejor desarrollados? Alguno traeremos, sí. Vale. ¿Y qué más nos puedes hablar sobre este juego, Odín? No sé si... Antiguos de la década de los 90, que también los traeremos. Algunos de ellos, os hago un spoiler, los podéis encontrar en Steam.
los juegos originales, pero de la época, por 5 o 6 euros en Steam algunos los podéis encontrar. Algunos de los que traeré la semana que viene lo podéis encontrar ahí. Después, ya más recientes, te encuentras muchos managers, pero online, que son online. Una página web, a modo de juego, de aplicación, que son managers de boxeo, y hay algunos que están bastante currados. La mayoría de ellos de nombres ficticios, base de datos de gente falsa. Ya. Pero algo hay, sí. Bueno. ¿Y este me lo traías en 2 partes o cómo? Sí. Ahora vamos a por la segunda parte. Imagen 31. Pincho imagen. Vamos a ver. Un poco de las diferencias entre los dos juegos. Que básicamente, pues en el primero, el top 40 en el que entras a competir es ficticio. Son todos puzzles falsos. Aunque te da la opción de editar los nombres de todo el ranking. Los puedes ir editando. Para los frikis, para los más frikis del lugar, que seguro que había un montón. Porque, bueno, ganaba realismo y quieras que no, pues mejor luchar contra un Tyson que contra un Felipe. Por decir algo. Sí. Y en el segundo, publicado en el mismo año, la cosa cambia. Publicado en el mismo año, eso es que el juego o triunfó o fue bueno o fue bien, porque si no, el mismo año nos sacan otra parte. Sí. Y bueno, la cosa ya cambia, ya que muchos de tus rivales son púgiles reales, como puedes encontrar a Lee, Fraser, Holmes, Tyson, Patterson, Spinks, entre otros. Solo puedes competir en los pesos pesados, pero hay algunas mejoras, como por ejemplo que puedes jugar a 2 jugadores, puedes controlar a tu jugador en los combates, en el primero no. En el primero no podías participar en el combate, eran solo la computadora y tú solo hacías de entrenador. ¿Y qué mejoras más? También había muchas más opciones para entrenar y mejorar tus atributos pugilísticos. Bien. Había muchas estadísticas de boxeadores y combates, también podías negociar las bolsas. Bueno, aquel juego fue una gran novedad y tuvo un gran éxito. Tanto que en un año, pues como os decía, lanzaron las 2 entregas. Y lo más curioso también del juego, como se ve en la imagen se ve, Sí. es que ya tenemos 3 campeones del mundo, también de las 3 organizaciones reales ya, la asociación, el consejo y la federación. La cuarta, la organización, pues apenas tenía un año de vida y aún no gozaba del estatus de las otras 3 y por eso pues ahí no sale. Ajá, claro. Mira, nos pregunta Josh, la recreativa que se veía a tu personaje transparente con los mandos que agarrabas con las 2 manos era muy mítica. Yo no sé. Sí, hablamos de ella el otro día, justo de ella el otro día, era el Punch-Out de Out, arcade del 83, sí, mítico total, el otro día comentamos que yo no es sé una... si era la del otro día, era el Punch-Out, ¿no? Sí. El Punch-Out de 2 pantallas que dijimos, creado por Nintendo, por que crearon el el concepto de monitores y demás. Sí. Correcto, crearon el concepto de tridimensionalidad haciendo la malla del jugador principal para que lo vieras en perspectiva, que eso técnicamente hablando en el 83 era una auténtica locura, o sea, era impensable, vamos. Sí, correcto. Sí, en mi canal de YouTube, que acabo de poner el enlace, ya están subidas las 3 primeras entregas de la sección en una lista independiente. La presentación que hicimos con Darío, el primer día que ya fue sección o programa de videojuegos Odín y yo, y el del otro día con Jesús, están ahí ya las 3 en una lista, por si alguien, por ejemplo en este caso Josh, o alguien que se haya incorporado hoy dice, anda, pues mira qué curioso, me gustaría ver las primeras entregas, ahí está en el canal de YouTube. Y bueno, si os suscribís para que os manden avisos y tal, pues seguiremos subiendo todos los demás programas como este en una lista independiente de boxeo y videojuegos. Hay un detalle interesante en esto que ha comentado Odín sobre poder utilizar nombres de personajes reales. Como os decía, en esta época el mundo del videojuego, bueno, ya estamos casi en el final de los 80, pero en esta época, al principio de los 80, el mundo del videojuego todavía no tenía el estatus que tiene a día de hoy, ¿no? De ser un entretenimiento puro, y algunas compañías lo miraban con cierto recelo a la hora de pensar y marcas o incluso personas del mundo real lo miraban con cierto recelo a la hora de decir, pues esto es como rebajarse, ¿no? A
a un subproducto, ¿no? Y algunas de ellas lo miraban con cierto recelo. Esto que comentaba, que parece trivial, pero os aseguro que no lo es, fue el momento en el que las compañías y las marcas del mundo real, por así decirlo, igual que está pasando ahora con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Con tanto ruido alrededor de metaverso y cosas así, pues en este momento se dio la circunstancia en que las marcas y las compañías del mundo real de cine se dieron cuenta que los videojuegos podían ser un excelente sistema de promoción de sus marcas y lo hicieron así. Y esto tardó bastante en consolidarse hasta el punto en que incluso incluir una canción simplemente, aunque fuera tuneada para 8 bits, con soniditos de bip bip que todos recordamos de los teléfonos antiguos incluso, tardó bastante, hasta casi el año 98 no se produjo el vuelco total, y esto la semana que viene Odín hablará de los años 90, yo la semana que viene entraré por el chat para comentároslo, pero hubo un momento concreto en la historia en la que los juegos dejaron de pagar por música y entonces fueron las empresas de música los que empezaron a pagar por estar dentro de un juego, ¿vale? Y la semana que viene, cuando hablemos sobre los 90, por el chat os digo exactamente cuál fue ese juego que produjo ese vuelco total. Y a día de hoy, cualquier artista que se precie quiere estar en el menú de inicio de un FIFA o en el menú de inicio de lo que sea, sobre todo los FIFA que tienen como una playlist bastante abundante. Y ahora cualquier discográfica que se precie como parte de su estrategia quiere meter a su artista una canción que salga en el menú de FIFA, porque sabe que los usuarios lo van a escuchar 400 veces al día durante los 45 segundos o un minuto que tardan en encontrar el partido con el que van a jugar, ¿no? O sea que cómo ha evolucionado la industria es muy curioso, ¿no? De ser un subproducto y no ser muy valorado a convertirse ahora en un objeto de deseo prácticamente por cualquier discográfica, películas, cine, series. Incluso músicos o DJs ahora mismo haciendo conciertos en juegos online, como por ejemplo Fortnite. Correcto, total. Yo me acuerdo, Jesús, lo que dices tú, a finales de los 80 es cuando empieza a haber ese cambio, ¿no? Como dices tú, por ejemplo, se me ocurren muchas películas que empiezan a hacer referencias a videojuegos, incluso La princesa prometida empieza con el niño jugando a un videojuego y llega el abuelo que se ha puesto malo. Big también, en la de Tom Hanks, empieza al principio decidiendo si mata al monstruo o no mata al monstruo. Es muy curioso, ¿no? Porque además son películas que nos han llegado. Yo se las pongo en clase mucho a mis alumnos, este tipo de películas ochenteras, para que descubran la magia del cine de aquella época y demás. Y es raro, me vienen a la mente de golpe esas dos, pero seguro que hay más. Bueno, yo creo que una de las más famosas de la época, pero quizá una de las que contribuyó al peor nombre de los videojuegos fue Juegos de Guerra, ¿no? Que básicamente la destrucción del mundo depende de que la computadora se cree que está jugando y en realidad está disparando los misiles en el mundo real, ¿no? Pero es cierto que en aquel momento, a principios sobre todo de los 80, ya no tanto en esta época, sí que el mundo de los videojuegos se veía como una especie de subproducto, algo un poco, pues eso, que era para gente rara y que no querían relacionarse con otros niños y cosas así, cosa que tampoco es muy diferente a lo que vemos a veces en la prensa ahora, ¿no? Que sigue habiendo estudios que dicen que los niños que juegan videojuegos son más violentos que otros y tal, y dices, pero este estudio que lo ha hecho la universidad de, pues eso, de Oklahoma, no sé qué y tal, y que lo han hecho claro, lo han hecho dos personas en un sitio, ¿sabes? No, bueno, pues obviamente. Bueno, pues nada, nos pregunta Dani Renard que a qué hora se sortea la ruca. No, Dani, hay que aclararte, la ruca se sortea el primer directo de cada mes, siempre llegas tarde, hay que venir al primer directo de cada mes porque la ruca es el primer directo de cada mes. Sí, no recordaba yo la de Juegos de Guerra también. Esa ya es un poco en plan menos desenfadado, ¿no? Como las que decía yo, que casi era más anecdótico y tal. Pero sí que es muy curioso cómo empiezan a producirse sinergias entre dos artes tan distintas como el cine y los videojuegos, pues justo en esta época, yo creo, desde mediados de los 80, y unas de mejor manera y otras de manera más ofensiva. Así que dice Dani, tendré que asesinaros, que he jugado mucho al Final Fantasy VII. Claro, y si nos asesina le toca la ruca, nos ha jodido. Bueno, pues muy bien, Odín, ¿qué más? ¿Alguna cosita así más interesante? Y terminamos con el último juego que traemos. ¿Primero foto o vídeo? Foto primero, sí. Foto, pues cuidado que a veces es Verón, también Tron, claro, Ergonomics.
Bueno, el potro no, el potro de Vallecas pone ahí. El gran Poli. De Operasoft. Pues aquí lo tenemos, Poli Díaz, el primer juego de boxeo de la década de los 90. De un boxeador español. Y creo que es el primer boxeador y el único que debe tener un español que debe tener un juego. A mí no me suena a nadie más. De momento. De momento. Sí. Ahí lo vamos a dejar. Pues en este caso se lanzó también para microordenadores de estos personales de 8 bits, como puede ser el MSX, que he querido poner la imagen del MSX porque en la última sección que yo estuve lo comentó alguien en el chat. Recuerdo que alguien comentó que recordaba el Poli Díaz de MSX, que yo no lo tenía apuntado y gracias a él lo traemos en la lista, porque yo he estado buscando juegos de boxeo horas y este no me había salido para nada. O sea, gracias al comentario de alguien que leí en el chat, lo tenemos ahí. Dice Josh que si eso es un Amstrad. No, es un MSX, en principio. Igual me he equivocado, pero... Sí, eso es un MSX, no es un Amstrad. El Amstrad tenía una parte lateral. El otro día tenías una foto del Amstrad Exacto, sí. Sí, este es el MSX. Ahí con su casete, con su cajita y todo. Y nada, hay que deciros, los juegos en la piel de Poli Díaz, manejado y entrenado por un tal Ricardo, que también sale el nombre, que suponemos que es Sánchez Atocha. Sí. Y el juego fue lanzado por la empresa española, juego Made in Spain, empresa española Operasoft, empresa creada a mediados de los 80, que lanzó además de Games 92 o Ángel Nieto Pole 500 también. Toma ya. Y fue una de las empresas más top de la edad. Dime. Que toma ya, Ángel Nieto Pole 500. Mira, he puesto ahora el Amstrad para que... ahora he puesto la foto del otro día del Amstrad para que nuestro amigo Josh pueda cotejarlo. Ahí está, que básicamente eran los teclados de los monitores, pues sí, variaban. Sí. Dice Coq que si está el Cocknaut Boxing y que si en este juego sale Sarasola. Joder, estamos en los comentarios. Nada. Pues para terminar hablando de Operasoft, la empresa española, fue una de las empresas más top de la edad de oro del software español o videojuego español, que era de principios de los 80 hasta principios de los 90, cuando España fue la segunda productora de software y videojuegos en toda Europa, solo por detrás del Reino Unido. Sí. Y esta Operasoft fue una de las más top que hubo en la época. Total. De hecho, lanzaron algunos... Sí. Lanzaron algunos videojuegos que son auténtica historia del mundo de los videojuegos. Quizá el más conocido de ellos cuando consiguieron la licencia de la Abadía del Crimen, que seguro que alguien por aquí lo ha jugado. Pues ese juego fue auténtica historia o sea, fue uno de los primeros juegos que de verdad enganchaba durante horas hasta que conseguía resolver todos los puzzles, algunos de ellos muy muy complicados. Y fue curioso que una gran producción que estaba basada en el nombre de la rosa, no podían utilizar el nombre de la novela, pero sí utilizaron la Abadía del Crimen, y era literalmente con los mismos personajes que aparecían, pero no podían utilizar el nombre de la novela. Probablemente por lo que os decía antes, porque el autor, que era Humberto Eco, seguramente no dio el permiso para usar el nombre de la novela, pero sí de toda la ficción que se desarrollaba dentro de la misma, ¿no? Y es curioso, pero este fue, un auténtico bombazo. Yo creo que esta compañía dio lugar a muchas otras posteriores, también rivalizó mucho con Dynamic, que es otra compañía española de la misma época, y bueno, esto ya os digo, de alguna de la gente que salí. ¿Era el PC Fútbol, puede? Sí, claro. ¿Verdad? PC Fútbol. Yo he trabajado incluso con dos de los hermanos que fueron los creadores de PC Fútbol, luego años posteriores en otra historia que no tuvo nada que ver, ya en el año 2000. Con Gaby. Uno de ellos es director deportivo en un equipo de la Premier ahora, creo. Sí, Gaby Ruiz. Exacto. Sí. Una época ponía alguien en el chat, ¿no? Una época muy mágica, muy visionaria. Varias de las personas que trabajaron en esta etapa de los videojuegos, construyendo el Fernando Martín, que seguro que alguno de la época también lo recuerda. Mira, nos lo acaba de poner Josh Gómez, otro bombazo, el básquet de Fernando Martín, sí señor. Claro, mira, pues yo trabajé con un compañero que trabajó en el desarrollo de Fernando Martín, en Capitán Sevilla, trabajó Microsoft conmigo durante muchos años, luego montó su propia empresa.
Y eran gente, ya os digo, incluso a veces íbamos a comer y le dejábamos simplemente que nos contara anécdotas de la época, de las cosas que hicieron. Tuve compañeros que trabajaron posteriormente en Pyro Studios, que desarrollaron comandos, que cualquiera que haya jugado a PC ha jugado a comandos seguro, ¿no? Que fue otro de los grandes bombazos del software español. Y la verdad que teníamos mucho talento. Me ha encantado lo que ha dicho Dean ahora mismo, que España en esta época se convirtió en una auténtica potencia y bueno, pues ahora lamentablemente no lo somos, pero eso demuestra que cuando se llega a una industria bien, rápido, con gente, con talento, con imaginación, y en España tenemos mucha imaginación. De hecho, fuera de España, yo que he trabajado en más de 30 países gracias a mi trabajo, os aseguro que la percepción que hay de los españoles es que somos gente muy creativa por ahí fuera, ¿no? Es un estereotipo seguramente creado por gente muy creativa, ¿no? Pero es cierto que tienen esa percepción de que en España se crean cosas muy creativas y es una lástima que a veces no aprovechemos este talento que tenemos innato para brillar más, ¿no? En esta industria, por ejemplo. Sí, mira, del Leeds United nos dice Quique, mi primo, y Koch McGuinness. También habla Koch del Rambo de Amstrad. Claro, claro. Sí, fue una época gloriosa esta. Yo creo que muchísima imaginación. La década que viene, Odín nos va a contar seguro pues ya grandes títulos a nivel internacional que ya casi todo el mundo conocerá, porque ya estaremos en una generación en la que todo el mundo los conoce, pero esta época fue como muy mágica, ¿no? Lo decía alguien en el chat. Sí, sí. Y bueno, yo tengo que decir y confesar que no jugué al Comandos, pero he jugado mucho en plan comando, sin calzoncillo ni nada. Pero bueno, yo creo que ese es otro tema que no. Dani nos dice, además de si el sorteo de la ruca o no, que sus juegos favoritos son el Tanks 2 y el Nintendo World Cup. Nintendo World Cup, juegazo. Sí. O sea que, pues mira, está bien saber eso, Jesús, tú que como eres un hombre de mundo, que nos tengan por gente creativa, porque sí que es verdad que se han hecho juegos. El PC Fútbol en su día era una pasada, es que lo teníamos todos. Y me imagino que no tendría mucho que envidiar o casi nada, además de la cara del fallecido Michael Robinson, además, que le daba una presencia mediática. Por aquella época Michael Robinson era un jeta, ¿no? Estaba en todas, salía en todos los sitios, el hombre chupando cámara y tal, pero que era un juego además de muy mediático, con unas posibilidades a la hora del manager y demás, pues bastante serias. Sí, no fue un juego pionero en cuanto a que llegaron primero, perdona, Odín. Pero sí que es cierto que en términos de la cantidad de variables que podías manejar, desde luego por eso se hicieron con el sector, ¿no? Porque era muchísimo más completo que nada de lo que se había visto hasta entonces, ¿no? Y en muchos aspectos, hay aspectos en la gestión que no los tienes ni hoy en día en el Football Manager. Porque yo juego bastante a Football Manager y he jugado a muchos PC Fútbol y los antiguos PC Fútbol no tienen nada que envidiar al Football Manager de hoy en día. Pero nada. Totalmente. A nivel global, luego sí, ahora se evolucionó mucho, yo que sé, en el tema de, pues, esta semana les entreno el anaeróbico y traigo un preparador específico para tal, pues sí, esos detallitos que a veces son unos pasatiempos, ¿no? Que son pijadas que yo no sé si realmente hacen una variable o no, pero en lo que es el concepto. Sí que es verdad que el PC Fútbol tocaba todas las áreas de un manager de fútbol, de gestión, ¿no? Desde fichajes, desde meter a la gente que te interesaba en cartera, desde crear juveniles, o sea, era... La gestión económica y la gestión, todo lo que no es puramente a nivel de técnico-táctico del partido y demás. Sí, el simulador. Todo lo demás es muy superior a lo que hay ahora. Sí. Mira, lo dice Koch justo ahora mismo lo del simulador. Y bueno, no he puesto el vídeo de Poli que también me habías mandado como anticipo, como unión. Lo voy pinchando, ¿no? Por terminar. Sí. Les voy a contar un par de cositas más del juego y con esto terminaremos y dejamos ya abierta la década de los 90. Vale. Bueno, pues ahí. Aquí va abriendo. Retromierdas. Pues nada, de jugabilidad, pues era un juego bastante simple, ya que solo tenía un botón de acción, que dependiendo en qué dirección estés pulsando, pues tira un tipo de golpe o otro tipo de golpe.
Y empiezas peleando en sparring, si ganas por KO disputas campeonato de España Pero contra nombres reales, que eso es un punto que a su favor del juego, que también está muy bien, contra José Antonio Hernando, como hiciera Poli en el 86. Si ganas este combate, disputas el campeonato de Europa contra Luca de Lorenzi, que también lo hizo Poli en el 88. Luego tienes una defensa contra Bo Jacobsen, que también ganó Poli en el 89. Contra Stefano Cassi, que también lo ganó en el 90. Hasta llegar al disputar el campeonato del mundo y tener la opción de reescribir la historia, como no, contra Pernell Whitaker. Mundial que disputó el Potro de Vallecas en el 91, perdiendo a 12 asaltos. Esto ha sido muy, muy bueno porque ha salido un fotograma del Potro se desboca en plena presentación del juego. Ya, sí. Es el único juego que he encontrado de MSX, por eso he querido traerlo. Sí. Había gameplays de Amstrad, de no sé qué consola más, pero a 4 o 6 colores, y este molaba más. No A leo, puntito de cerrar el canal. no leo comentarios. Joder. No sabía que venía aquí el cartel del Potro se desboca, no me jodas. Ah, no, hostia, yo pensaba que sí, pero bueno, sale unos segundos. Por eso te dije que quitaras el audio, porque el que hace el vídeo tiene algunos comentarios que están de más. Por eso Vale, te dije... Es que yo encima me he recreado con el vídeo. Bueno, Otro. perdón. Oye, el juego El juego está bien. El juego está bastante bien. El juego está bien, están los jueces abajo también. Lo que pasa es que era una velada a puerta cerrada, no pudo entrar público, estaban con el COVID ya. Podéis ver ahí las gradas vacías, no estaba cerrada. Sí, bueno. Y el ring estaba como cogido por dos esquinas. En las otras. Oiga, mira cómo suena la campana, sí señor. Está muy bien. Bueno, pues no está mal. Bueno, hombre. O Made in Spain, tío. Está bien, Está bien, sí señor. Sí. Fight Night Chernobyl, pone aquí. Y dice mi primo. Los jueces parecen técnicos nucleares, qué grande. La velada media de Madrid, qué cabrones que soy. Y no les dejaba entrar por si se desbocaba el potro. Joder. Sois. Técnicos nucleares, dice. Desde aquí casi se ven las cartulinas con la puntuación. Sí. Bueno, el que se le ve la cartulina es a un juez, ¿no? Que tiene una calva terrible también. Era muy real, ¿no? Estaban los árbitros andaluces ahí con 312 años. Yo creo que como en algunos combates reales parece que traen la cartulina ya rellena con la puntuación de casa, ¿no? Sí, la llevas. Porque desde el primer asalto sigue igual, no ha cambiado. Sí. Bueno, pero no estaba mal el juego, macho. No estaba mal. Yo me había esperado algo peor. Mira, un knockdown ahí. Y se le ponen estrellitas en la cabeza. No estaba mal. Si te digo la verdad. Hemos visto de peores, sí. Mira, la chica ahí además era alemana, ¿no? Era teutona, porque le han hecho unas... Anda, mira, y aquí ya hay público. Pero bueno. También tengo que decir que el juego solo se llamaba Polidíaz aquí en España, porque fuera le cambiaron el nombre y se vendió como Boxing Simulator. Igual es que pensaron que con el nombre de Polidíaz pues no tenía tanto tirón, no sé. Bueno. Pero sí, es curioso. Curioso, sí. Muy bien, qué maravilla, qué maravilla. Igual puede ser también por tema de derechos o por no querer pagar de más derechos o lo que sea, no sé. Pues sí, cualquier cosa. Oye, qué maravilla, Odín, nos has vuelto a traer aquí unas cosas espectaculares. Las tetitas del árbitro de Andrés. El Catanga. Sí, no, nos has traído aquí otra vez, Odín, unas cosas espectaculares, la verdad. Y... Vaya trabajo de documentación, increíble. Sí, bueno, una barbaridad, macho. Le echas una de horas aquí que no podemos sino agradecerte que
que nos traes aquí, de verdad, ¿eh? Es que completo no, lo siguiente. Y encima Hombre, encantado, joder. tenemos aquí a Jesús para complementar con sus comentarios. Pues muy bien, la verdad. Por cierto, Un gustazo tener a Jesús. dice Junior, molaba más que le pusieran Boxing Satisfied. Bueno, no vamos a leer este comentario. Que decía. Se venía a venir, Sí, Darío. se veía venir. Alguno de tanto mamón como tenemos aquí. ¿Habéis visto? Bueno, mejor así lo dejamos para lo último y ya nos lo quitamos de encima, tranquilo. Para el final. ¿Habéis podido ver algo del boxeo del fin de semana? ¿Alguna cosilla o no os ha dado tiempo? Yo todo a medias, tío. Bueno, no pasa nada. Lo he tenido Yo todo a tengo- medias. Me tengo que poner al día. ¿Tú, Jesús, algo has Tengo un visto? par de cosas para ver. Nada, tengo un par de cosas para ver. Este fin de semana ha sido familiar y eso hemos tenido cosillas familiares y no me ha dado tiempo. Y la verdad que acostarme tarde luego me pesa porque este fin de semana está trabajando un poquillo y bueno, tú has visto el fin de semana hemos estado haciendo algunos logos chulos para que los puedas lucir pronto y yo creo que lo veré en diferido seguro. Sí, hombre, también tengo que agradecértelo mucho que me mandas logos y de todo y entre unos y otros. Un placer. Ya pronto salen las camisetas, que ya está Javi por ahí operativo, el de los asaltos. Me dice Dani, ¿sabes algo del tema que teníamos por ahí, Darío? ¿El Porsche que vendías? No, que me había comentado Dani, me imagino que me dices, no sé si lo de Sergio García, porque estábamos mirando a ver cómo iba a ser la próxima pelea de Sergio García. O también Dani me había propuesto al final de los directos un juego de canicas para que la gente se quedase hasta el final, se motivase, pues de carreras de canicas. Lo que pasa es que no tengo espacio para instalar el Steam en el ordenador. Estoy mirando un ordenador para ya directamente dejarlo aquí, hacer los directos en él todos los días, no andar subiendo y bajando el portátil, pero bueno, eso va despacio porque quiero coger uno que esté relativamente ya bien. No, lo de Sergio no he adivinado nada más. Me han dicho que tiene una buena pelea y apuñalarle los dos. ¿Cómo no va a tener espacio para el Steam? Que no lo tengo, que esto lo hace mi señora y me ha dicho que no tengo, que en el ordenador que estemos mirando ya lo tendré, pero que en este ordenador no lo tengo. Que tengo muchas cosas, de verdad te lo digo, que esto es un vertedero. Y ya leéis, Daniel, coñe. Este ha sido Discord. ¿Se cayó? No sé. ¿Me oís? No, yo en Discord lo sigo viendo. Ah, no, nada, decía Creo. que este fin de semana en boxeo, así por resumirlo en un minuto, Chris Eubank ganó a Liam Williams de aquella manera, le hizo además mucho el gilipuertas, bueno, mucho Chris Eubank, que sí, bailecito, no sé qué, no sé cuál, a ver si le ponen patas arriba algún día, que a mí es un tío que no soporto. ¿Ven o no? ¿Eh? ¿Suena Conor Ben? No, suena Joe Sanders, la repetición de la pelea que tuvieron. Y no estaría mal porque... He visto en Instagram, que bueno, algún fanart de esos, según No, supongo. pero lo de Conor Ben es por los padres. Ya, no, sí. Conor Ben tendría que subir 2 categorías. Eubank está entre el medio y supermedio. Yo no lo veo viable, sinceramente. Y luego lo de la noche, tenéis que ver a... Bueno, no os estaré haciendo spoiler, ¿no? A estas alturas ya sabréis todo lo que ha pasado el sábado. Sí, tranqui. Si tenéis DAZN y podéis ver la pelea de Carlos Cuadras contra Jesse Rodríguez, ese chavalín hay que echarle el ojo y hay que echarle el lazo, porque subía también 2 categorías y llegó y destrozó al Príncipe Cuadras. No le noqueó, pero le destrozó. Entonces, en fin. Y bueno, luego vimos también la de Thurman y Mario Barrios, que hubo muchas cosas. Si la habéis comprado, si no tenéis acceso a los resúmenes seguro, pues nada, intentar echarle un ojo, que estuvo bien la velada, un poco plano el combate final, ya os digo que me quedé medio sobao. Dice Junior que si Chris Eubank ya era así de gilipollas, que pensaba que solo había copiado lo peor de su entrenador. Pues... bueno, pues de todo un poco. Y dice Dani que se quedó con el cinturón del Caco Estrada. Es que será primo de Caco Senante, porque... En fin, bueno, los tejemanejes del consejo también. Bueno, chicos, sí, dice Coq que siempre ha sido así, Chris Eubank.
Que nada, oye, que muchas gracias, Odín, por el curro, Jesús por la sabiduría y el saber estar, como diría José Luis Moreno, para presentar ahí a los marismeños, probablemente. Y bueno, que un curro de la leche, Odín, y Jesús, muchísimas gracias, de verdad. Todo el mérito de Odín. Yo solo añado algún comentario extra. Muchas gracias por invitarme, Odín, por permitirme contar tu contenido el otro día, y a ti, como siempre, Darío, por dejarme un huequito aquí en tu casa. Es un placer venir. Es un auténtico placer, y yo siempre te lo digo últimamente, Jesús, te tienes que abrir un canal, aunque sea para tecnología, para videojuegos, para ordenadores, para nuevas formas de comunicar o de adaptación tecnológica, porque lo petarías, de verdad. Así que bueno, ahí te dejo la sugerencia, y no soy el único. Me dejas el reto. Te dejo el reto. Mira, por aquí ya se nos despiden Koch, Dani.